El soldado de infantería alemán yacía inmóvil en la zanja poco profunda. Su respiración era superficial y sus ojos estaban fijos en la línea de árboles. A 200 metros, la luz matutina cruzaba el campo helado hasta el bosque. Entre esos pinos alguien lo vigilaba. En 2 días, su pelotón perdió a 3 hombres por disparos repentinos, sin artillería ni asalto. Solo caían con heridas en cascos o garganta. Los sobrevivientes habían aprendido a moverse solo de noche, a arrastrarse en vez de caminar para no ser vistos. Cuando ese instinto animal gritaba que una mira se estaba posando en la parte trasera de tu cuello. En octubre de 1941, al oeste de Moscú, el soldado aprendió una verdad clave del frente oriental. La tierra misma era hostil, no con minas, alambre o nidos de ametralladoras, sino con francotiradores invisibles que convertían cada espacio abierto en un corredor mortal y cada momento de quietud en una posible muerte. Esta era la guerra de francotiradores y en el frente oriental sería algo sin precedentes en lo militar. La invasión alemana a la Unión Soviética en junio de 1941 inició la mayor guerra terrestre. 4 millones de soldados, 3.000 tanques y 2.500 aviones cruzaron la frontera. En la Operación Barbarroja, la Wehrmacht esperaba una guerra de maniobras y cerco, con un colapso rápido, como en Francia. En cambio, obtuvieron algo más desgastante. En otoño, al detenerse el avance por el lodo y la nieve cerca de Moscú, cambió el combate. El frente se extendió miles de kilómetros y los ejércitos se atrincheraron. Los pueblos se volvieron fortalezas y los bosques, zonas disputadas sin control claro de ningún bando. Y en estas condiciones estáticas y de desgaste, este francotirador surgió no como una novedad, sino como una necesidad estratégica. El frente oriental era ideal para la guerra de francotiradores. Las distancias eran enormes, la visibilidad se extendía por la estepa, bosques de abedules, valles de ríos y los escombros grises de ciudades en disputa. A diferencia del bocage francés o los laberintos urbanos de Europa occidental, el este tenía grandes distancias y zonas de emboscadas cercanas. Un francotirador podía ver columnas alemanas a 1 kilómetro o matar a quemarropa en los sótanos de Stalingrado. El frente era muy grande y fluido para estar fortificado o guarnecido por completo. Existían brechas, los flancos quedaban expuestos, y en esas brechas, tiradores solitarios o pequeños equipos podían ejercer una influencia mucho mayor que su número. No solo la geografía causó la guerra de francotiradores, también la doctrina. El Ejército Rojo, ya antes de la guerra, tenía una tradición de entrenamiento en puntería desde la Guerra Civil, y los clubes paramilitares de tiro de los años 20 y 30, los teóricos militares soviéticos, sabían que disparos precisos a larga distancia podían influir en el campo de batalla. Con la guerra, el Ejército Rojo pronto institucionalizó al francotirador y a fines de 1941 creó escuelas especializadas tras las líneas. Soldados con experiencia en caza, tiro competitivo o gran aptitud eran seleccionados de unidades regulares y enviados a entrenamiento intensivo. Aprendieron camuflaje, estimación de distancias, control de respiración, disciplina con el gatillo, observación y paciencia. Aprendieron a trabajar en parejas, un tirador y un observador. El observador se encargaba de la óptica y los cálculos, mientras que el tirador hacía el disparo. Aprendieron que sobrevivir era disparar 1 o 2 veces y desaparecer. El programa de francotiradores soviético era táctico y propaganda. El Ejército Rojo vio que en guerras masivas y sangrientas los héroes eran clave. Los francotiradores se volvieron esos héroes. Sus hazañas se difundían en periódicos del frente, por radio y en carteles. El mensaje era claro: los soldados soviéticos podían contraatacar con precisión mortal incluso ante la mecanizada Wehrmacht. La propaganda influiría en cómo se recordaría la guerra de francotiradores en el frente oriental, a veces exagerando leyendas sin suficiente respaldo documental, pero siempre basadas en la efectividad real y aterradora de los tiradores entrenados. Los alemanes, por su parte, entraron a la guerra con otra tradición. La Wehrmacht tenía gran puntería. Los soldados alemanes, en su mayoría de zonas rurales y con experiencia en caza, conocían los rifles, pero el ejército alemán carecía al principio de una doctrina centralizada de francotiradores como la soviética. Se dependía de tiradores designados en los escuadrones de infantería, equipados con rifles con mira telescópica para atacar objetivos de oportunidad. Esto funcionó durante la guerra de movimiento, pero cuando el frente se volvió estático y los francotiradores soviéticos causaron bajas, los alemanes se adaptaron.
En 1942, la Wehrmacht elegía soldados con gran puntería y los enviaba a cursos de francotirador. En 1943 se formalizó el entrenamiento de francotiradores y en 1944 el ejército alemán instituyó la Scharfschützenabzeichen, insignia de francotirador con 3 clases por 20, 40 y 60 bajas confirmadas. La introducción de esta insignia el 20 de agosto de 1944 cuenta su propia historia. Para entonces, la Wehrmacht estaba a la defensiva y los francotiradores se habían vuelto esenciales para frenar el avance soviético. Este era el contexto: 2 ejércitos enfrentándose a lo largo de un frente que se extendía desde el Ártico hasta el Mar Negro, ambos llegando a la misma conclusión en una guerra estática y de desgaste. El francotirador no era un lujo, era una necesidad. El frente oriental, con sus grandes distancias, ciudades destruidas, bosques densos y millones de hombres en combate, se volvió el campo de pruebas de la guerra de francotiradores a gran escala. La invasión comenzó bajo el calor y el polvo del verano, pero para octubre había llegado la Rasputitsa, la temporada del lodo otoñal. Los caminos se convirtieron en ríos de lodo y los vehículos quedaban atascados. El avance alemán, tras recorrer cientos de kilómetros en semanas, se volvió lento como una tortuga. Luego llegó el invierno, no como los suaves europeos que conocía la Wehrmacht, pero el brutal frío bajo cero del corazón de Rusia. Las temperaturas descendieron a 20, 30, 40 grados bajo cero. Las armas y los hombres se congelaban, y al atrincherarse ambos ejércitos, surgía la guerra de francotiradores. En los bosques al oeste de Moscú, los francotiradores soviéticos iniciaron su labor. Aún no eran héroes, solo soldados con experiencia en caza. Recibieron rifles Mosin Nagant con mira y la orden de vengar a los alemanes por cada metro de terreno congelado. El Mosin Nagant 1891-30 fusil estándar soviético era un arma robusta de cerrojo derivada de diseños zaristas. En su variante de francotirador estaba equipado con una mira PE o PEM, que más tarde fue reemplazada por la mira PU, más sencilla y confiable. La PU, óptica fija de 3.5 aumentos, fue la mira principal de los francotiradores soviéticos. No era sofisticada para estándares occidentales, pero era duradera, resistente al frío y apta para combates a 400 metros o más en manos expertas. En ese primer invierno, los soldados alemanes temían más el disparo solitario de un rifle desde la línea de árboles que al T-34 o los cohetes Katyusha. Alguien acababa de morir sin ver a su asesino. Los francotiradores soviéticos operaban ocultos en los bosques junto a caminos, aldeas y líneas de suministro. Se infiltraban de noche, moviéndose entre la maleza cubierta de nieve, y tomaban posiciones en los árboles caídos, detrás de troncos o montículos de nieve. Al amanecer comenzaban a cazar. Una columna alemana que avanzaba por las colinas de Valdai en diciembre de 1941 aprendió esto por las malas. La unidad, que formaba parte de la agotada punta de lanza del Grupo de Ejércitos Centro, estaba dispersa a lo largo de un camino forestal tratando de llegar a un depósito de suministros antes del anochecer. La columna se detuvo cuando el conductor del camión cayó muerto por un disparo en la sien. Los soldados bajaron y buscaron cobertura tras los vehículos. Un oficial gritó órdenes buscando al tirador. Pasaron 1-2 minutos sin resultados. El oficial miró la línea de árboles. Otro disparo. Cayó. Hubo pánico. Los hombres disparaban a ciegas al bosque, cientos de balas sin éxito. El francotirador, a 15 metros en un pino, solo esperaba. Cuando los alemanes se retiraron, él los dejó ir. Su misión no era detener la columna, sino retrasarla, aterrorizarla, obligarla a ser cautelosa, y funcionó. Los soviéticos comprendieron que los francotiradores no debían destruir unidades enemigas, sino paralizarlas. Un francotirador que matara a 2 o 3 hombres podía inmovilizar a toda una compañía durante horas. Oficiales, operadores de radio y ametralladores, o quienes parecieran importantes o con autoridad, se volvieron objetivos prioritarios. El objetivo no era solo el desgaste, sino la destrucción psicológica, y en los bosques helados de 1941, la campaña psicológica inició en serio. Muchos francotiradores soviéticos murieron en sus primeras semanas por inexperiencia o mala suerte, sin llegar a ser leyendas. Un francotirador que disparaba 2 veces desde el mismo lugar se arriesgaba a morir. Un francotirador que ignoraba la firma de humo de su rifle en aire bajo cero, donde el aliento y el humo de la pólvora seguían visibles, se arriesgaba a ser detectado. Un francotirador que no limpiaba su ruta de escape
o dejaba huellas en la nieve fresca se exponía a ser cazado. Aprender era difícil y fallar significaba morir. Algunos aprendieron y, con el invierno más duro, el Ejército Rojo sistematizó lo útil. Los francotiradores se emparejaron con observadores. El observador usaba binoculares o periscopio para buscar objetivos, y el tirador se enfocaba en la mira. El observador calculaba viento, distancia, munición y vigilaba a los contrafrancotiradores enemigos. Esta colaboración reducía la visión de túnel que mató a tantos tiradores solitarios. También permitía una observación sostenida. Un francotirador podía pasar horas o días observando un sector, esperando un objetivo valioso para romper el camuflaje. Los alemanes se adaptaron bajo fuego y solo se movían de noche en zonas disputadas. Usaron humo para ocultar movimientos y entrenaron a los soldados a arrastrarse bajo fuego en vez de correr. Dejaron de agruparse cerca de oficiales o radios y comenzaron a cazar francotiradores soviéticos sistemáticamente. Las tácticas alemanas contra francotiradores en 1941 eran básicas pero efectivas, usando sobre todo mucho poder de fuego. Cuando un francotirador soviético revelaba su posición, las unidades alemanas pedían fuego de mortero o artillería, saturando el escondite sospechoso con explosivos de alto poder. Sin artillería, las ametralladoras cubrían el área para obligar al francotirador a moverse, o suprimirlo hasta que el equipo de asalto se acercara. Otro método era usar un casco en un palo como señuelo sobre el parapeto de la trinchera. Si el francotirador disparaba, el destello podía delatar su posición. Era rudimentario, pero en campo abierto o en los bordes del bosque, donde había pocos escondites, funcionaba seguido. Un Gefreiter alemán ex cazador en Baviera recibió un carabina 98 Kurz con mira telescópica para enfrentar francotiradores con el Kar 98K. El fusil estándar alemán, un rifle de cerrojo Mauser, era reconocido por su precisión y, con una mira 6 o Hensoldt, se volvía aún más preciso. Un Gefreiter, cuyo nombre se desconoce, pasó 3 semanas de diciembre de 1941 en un granero en ruinas cerca de una aldea al oeste de Kalinin. Su trabajo era simple: vigilar la línea soviética, identificar los escondites de francotiradores y eliminar a los tiradores. Antes de la muerte de sus camaradas, trabajaba solo y confiaba en sus instintos de cazador. Aprendió a notar sombras extrañas en los árboles, el brillo de miras ópticas al sol bajo y cambios en la nieve. Eso indicaba que un hombre había estado ahí. En 3 semanas afirmó haber conseguido 7 bajas, todos francotiradores soviéticos. Un bombardeo soviético derrumbó el granero sobre él y fue evacuado con una pierna destrozada. Su guerra terminó, pero su método sobrevivió. A finales de 1941, la guerra de francotiradores era ya parte del frente oriental. El avance alemán se estancó y el Ejército Rojo, aunque golpeado, seguía en pie. Durante el estancamiento, ambos bandos entendieron la importancia de controlar el espacio entre las líneas. La tierra de nadie entre aldeas, bosques y campos exigía artillería, infantería y tiradores que controlaran las líneas de visión y limitaran el movimiento enemigo. El francotirador pasó de experimento a doctrina. Para entender la guerra de francotiradores alemana, primero hay que saber cómo un soldado se volvía francotirador. El proceso no era sencillo ni accesible para todos. La Wehrmacht, pese a su imagen de uniformidad y disciplina, se basaba en identidades regionales y jerarquías sociales. Cazadores y guardabosques gozaban de estatus. Eran hombres de los Alpes, Prusia Oriental, Baviera y Sajonia. Se suponía que estos hombres poseían habilidades innatas para el trabajo de campo, y en muchos casos así era, como en el ejemplo del Gefreiter Klaus Bergmann. Bergmann nació en 1920 en un pueblo de los Alpes bávaros. Su padre era guardabosques y Klaus creció cazando animales en las montañas. Al ser reclutado en 1939, Klaus ya tenía 15 años disparando y comprendía la elevación del viento, el comportamiento animal y la paciencia. Al llegar a su regimiento de la 7ª División de Infantería, su comandante notó sus puntuaciones de puntería. En el entrenamiento, Bergmann acertaba blancos a 300 metros con miras de hierro, mientras otros reclutas batallaban a la mitad de esa distancia en Polonia y Francia. Bergmann sirvió como fusilero estándar, pero su sargento de pelotón, quien también había sido cazador, reconoció el talento cuando lo vio después de Francia. El sargento pidió un rifle con mira telescópica para Bergmann y fue aprobado.
Bergman recibió un Kar 98K con una mira 6 Sylvie de 4 aumentos, considerada el estándar de oro de las ópticas militares alemanas. El rifle no era oficialmente para francotirador, solo era mejor para un tirador hábil. A Bergman se le ordenó atacar objetivos de oportunidad y apoyar a su escuadra a distancia. Cuando la división fue al este en junio de 1941, Bergman era uno de unos 20 en el regimiento con rifles con mira telescópica. No existía doctrina, entrenamiento ni un título de francotirador. Solo era un buen tirador con mejor equipo. Con el avance de la campaña hacia otoño e invierno, la situación cambió. Por primera vez, le pidieron a Bergman apuntar a un oficial enemigo. Durante un tiroteo en las afueras de Viasma en octubre, las fuerzas soviéticas estaban atrincheradas en una cresta y la infantería alemana inmovilizada en el valle. El comandante de la compañía de Bergman lo apartó y le mostró una figura con abrigo soviético, visible con binoculares a 400 metros, guiando a las tropas y señalando posiciones alemanas. Bergman se ocultó tras un tronco caído, ajustó la mira por la distancia y el viento del noroeste y esperó una oportunidad para disparar. El oficial soviético se movía erráticamente, agachándose y reapareciendo tras la cobertura. Bergman estabilizó su respiración y ritmo cardíaco. Cuando el oficial miró por sus binoculares, Bergman disparó y lo derribó. La defensa soviética vaciló, la infantería alemana avanzó y tomó la posición. Esa baja cambió algo en Bergman. Era la primera vez que disparaba a un ser humano con deliberación y premeditación, no en el caos de un tiroteo, sino como un acto calculado. Esa noche, acostado en su trinchera y mirando las estrellas, pensó en ello. El hombre solo fue una silueta en la mira, un objetivo. Pero Bergman sabía que había matado a una persona pensante, alguien con un nombre, una familia, una vida que había terminado, porque Bergman había apretado el gatillo. No sentía culpa exactamente. La culpa requería un marco moral que el combate ya había erosionado. Sentía conciencia, había cruzado a algo distinto. Ya no era infantería, sino algo más frío. En diciembre, la reputación de Bergman ya era conocida en todo el regimiento y otras compañías lo pedían para misiones especiales. Lo enviaron a observar y reportar la actividad soviética. Le encargaron cubrir cruces de ríos para proteger flancos en retiradas y eliminar ametralladores que frenaban avances. Mató a 19 soldados soviéticos ese invierno, todos registrados cuidadosamente por su sargento, quien valoraba documentar los logros de esta nueva guerra. Pero Bergman aún no era francotirador oficial. Esa designación no existía. En la doctrina de la Wehrmacht, él era un Scharfschütze, un tirador selecto, aunque el término no tenía peso formal. Hasta 1942, tras el primer invierno, el ejército alemán entendió que el francotirador necesitaba especialización. En 1942, durante la ofensiva alemana hacia el Cáucaso y Stalingrado, la Wehrmacht inició cursos de entrenamiento para francotiradores. No eran escuelas centralizadas como en el sistema soviético, sino programas de división o cuerpo que duraban 2 o 3 semanas. Se enfocaban en tomar soldados que ya demostraban puntería y habilidad y refinarlos para convertirlos en verdaderos francotiradores. La tercera división de montaña en el Cáucaso creó uno de los primeros programas formales. La división, integrada principalmente por austriacos y bávaros de zonas alpinas, contaba con más hombres con experiencia en caza que el promedio. El jefe de Estado Mayor, al ver el valor de los francotiradores en la guerra de montaña, autorizó crear un destacamento de entrenamiento. 20 soldados de varios regimientos de la división fueron trasladados del frente a un campamento en la retaguardia cerca de Piatigorsk. El curso estuvo a cargo del Hauptmann Franz Koller, oficial de carrera y extirador competitivo antes de la guerra. Koller sabía que la puntería era solo una parte del francotirador. Quienes asistían a su curso ya sabían disparar, pero debían aprender a sobrevivir. El curso iniciaba con camuflaje. Koller llevaba a sus alumnos al bosque para que construyeran escondites y luego los buscaba. Si Koller detectaba el escondite de un alumno a 50 metros, reprobaba y debía reiniciar. La invisibilidad era más importante que disparar bien. Un francotirador sin ocultarse era un blanco fácil. Luego venía la observación. Koller enseñó a sus alumnos a usar binoculares y telescopios para escanear el terreno de manera sistemática y reconocer características del microterreno que indicaran posiciones enemigas. Les enseñó a calcular distancias con objetos conocidos, leer el viento por la vegetación
y considerar espejismos y gradientes de temperatura al amanecer y atardecer. Enseñó que la paciencia era un arma. Un francotirador podía vigilar al enemigo 6 horas antes de disparar. La disciplina y paciencia distinguían a los francotiradores de los soldados comunes. Los estudiantes aprendieron técnicas de campo: moverse en silencio, arrastrarse a baja altura por cientos de metros, usar sombras y terreno muerto, y acercarse a escondites sin dejar rastros ni alterar la vegetación. Aprendieron sobre la lectura del viento, sobre el espejismo, sobre la física del vuelo de una bala. Aprendieron que un rifle calibrado a 200 metros dispararía alto a 100 y bajo a 300. Aprendieron sobre el paralaje en sus miras, sobre el alivio ocular, sobre cómo mantener la calibración en frío o calor extremos. También aprendieron sobre psicología. Koller trajo soldados atacados por francotiradores soviéticos, quienes contaron el miedo constante, la renuencia a moverse y cómo pelotones enteros quedaban paralizados. Cuando un francotirador actuaba, Koller decía a sus alumnos que su labor no era solo matar, sino generar miedo. Un francotirador bien ubicado podía frenar a un batallón. Ese era el objetivo. Al final del curso, 12 de 20 estudiantes se graduaron. 8 reprobaron por no dominar técnicas de campo o falta de disciplina. Los 12 que aprobaron regresaron a sus regimientos con nuevos rifles, mejores ópticas y una designación. Ahora eran francotiradores encargados de eliminar oficiales enemigos, ametralladores, observadores de artillería y otros objetivos valiosos. Uno de esos graduados fue el Obergefreiter Martin Hirsch, hijo de un agricultor de Estiria, en Austria. Martin Hirsch creció cazando íbices y ciervos rojos en los Alpes austriacos, siguiendo a sus presas durante días. Llevó esa mentalidad al curso y Koller lo notó de inmediato. Hirsch sabía que cazar no era cuestión de velocidad o agresión, sino de integrarse al entorno y moverse tan lento y cauteloso que la presa no notara tu presencia. La primera baja de Hirsch como francotirador tras graduarse fue en las montañas al sur de Tuapse, donde la tercera división de montaña intentaba llegar al Mar Negro. Las fuerzas soviéticas dominaban las crestas y destruían ataques alemanes con ametralladoras. Hirsch debía eliminar una ametralladora soviética que controlaba el valle. La posición estaba bien protegida, excavada en las rocas con cobertura superior, y los intentos previos de destruirla con morteros habían fracasado. Hirsch observó la posición 2 días desde un escondite a 800 metros. Observó que la tripulación del cañón rotaba cada 4 horas y que el relevo llegaba por un sendero. En la ladera opuesta, el sendero se veía solo unos 10 metros antes de perderse en terreno muerto. Hirsch pensó que si se colocaba bien, podría atacar a la tripulación de relevo en ese tramo expuesto. En el tercer día, Hirsch se mudó a un escondite nuevo, a unos 300 metros del sendero. Se camufló entre las rocas y la vegetación arbustiva y esperó a la hora señalada. El relevo llegó: 4 hombres con cajas de municiones y un cañón de repuesto. Hirsch los dejó entrar en la zona expuesta. Luego disparó. El primero cayó y los demás se cubrieron. Hirsch accionó el cerrojo, disparó al segundo hombre y acertó. Los otros 2 dejaron la munición y huyeron por el sendero. Sin suministros ni relevo seguro, la ametralladora quedó en silencio y la infantería alemana tomó la posición esa tarde. Hirsch no destruyó la ametralladora, pero la dejó inutilizable operativamente. Eso era la guerra de francotiradores. No siempre se trataba del número de bajas, sino de crear efectos que permitieran que otras unidades tuvieran éxito. La diferencia entre un francotirador y un soldado común era la mentalidad, no la habilidad física. Los francotiradores debían acostumbrarse a la soledad, operaban solos o en pareja, alejados de sus líneas y sin apoyo. Si algo fallaba, nadie los salvaría. Esto eliminaba a los soldados que dependían de la comodidad y fuerza del grupo. Los francotiradores debían relacionarse de forma especial con la violencia. El combate de infantería era caótico y reactivo. Veías movimiento, disparabas y sobrevivías. Matar era abstracto. Una figura entre muchas en el humo y el ruido. Matar como francotirador era diferente. Era íntimo, incluso a distancia. Observabas a tu objetivo durante minutos u horas. Lo veías comer, fumar, hablar con sus compañeros. Aprendías sus hábitos y luego lo matabas. Observando por la mira mientras las balas lo alcanzaban y caía, sus compañeros reaccionaban. No había abstracción, era directo y personal. Algunos hombres no soportaban esa cercanía y se quebraban en el entrenamiento o tras su primera muerte. Algunos no podían reconciliar la guerra de francotiradores con su moral.
mientras otros la hallaban liberadora. No aplicaban las reglas del combate normal, la hermandad ni el riesgo compartido. Ellos actuaban fuera de la estructura, decidían y elegían objetivos por su cuenta y operaban a su ritmo. Para quienes valoraban la autonomía y sentían limitada la disciplina militar, ser francotirador brindaba cierta libertad, pero a cambio eran odiados por el enemigo y, si los capturaban, los francotiradores solían ser ejecutados en el acto y también eran vistos con desconfianza por sus compañeros. No participaban en asaltos, no defendían la línea, mataban clandestinamente y luego desaparecían ante la infantería común. Los francotiradores parecían cobardes, aunque se comprendía su valor. El aislamiento social aumentaba el psicológico y los volvía solitarios por necesidad. Considera la experiencia del suboficial Paul Richter, un francotirador de la 97ª División Jäger. Richter fue guardabosques en Pomerania antes de la guerra y aplicó esa paciencia como francotirador. Actuaba en los bosques y pantanos del frente central, donde la visibilidad era baja y los combates eran cercanos. Richter pasó 5 días oculto vigilando una ruta soviética, sobreviviendo solo con pan negro y salchicha. Llevaba una cantimplora para orinar y no salir del escondite. Veía columnas de camiones e infantería pasar. Al 5.º día, un auto del Estado Mayor soviético se detuvo cerca y 3 oficiales bajaron a consultar un mapa. Richter mató a los 3 en 6 segundos. Luego salió arrastrándose del escondite, avanzando quizá a un ritmo de 20 metros por hora para evitar ser detectado. Se exfiltró a las líneas alemanas y llegó 2 días después, exhausto y deshidratado. Richter volvió a su unidad y fue recibido con respeto e incomodidad. Su comandante lo felicitó por las bajas, pero los demás soldados lo evitaban. Combatieron 5 días seguidos, perdiendo hombres en ataques y contraataques. Mientras Richter estaba solo en el bosque, sabían que su trabajo era valioso, pero lo resentían. Dejó de comer con los demás. Se apartaba, limpiaba su rifle y planeaba la siguiente misión. El aislamiento le sentaba bien. Descubrió que prefería la compañía de los árboles y el silencio a la de los hombres. Este perfil psicológico era común en francotiradores exitosos. Eran introvertidos, cómodos en soledad, soportaban el aburrimiento y podían pasar de observar a actuar letalmente. No buscaban validación externa. Las bajas no eran por gloria, sino por competencia y por la satisfacción de cumplir bien una tarea difícil. Algunos francotiradores registraban cada disparo, distancia y condición ambiental. Consideraban al francotirador un arte con reglas y estética que debía perfeccionarse, pero tenía un lado oscuro. Pasar días o semanas en un estado de alerta máxima, vigilando amenazas, esperando objetivos, le hacía cosas a la mente. Los francotiradores desarrollaban una hipervigilancia que no se apagaba. Escaneaban a los civiles en las zonas traseras buscando amenazas. Se sobresaltaban con ruidos repentinos, soñaban que los cazaban, que tenían una mira en la espalda. El costo psicológico se acumulaba de forma invisible, causando insomnio, irritabilidad y entumecimiento emocional. En ese tiempo no existía un término ni marco para el estrés de combate. Los francotiradores lo aguantaban o se quebraban. En el segundo año de la guerra, ambos bandos perfeccionaron sus francotiradores. El Ejército Rojo, tras resistir el ataque inicial, industrializó su entrenamiento. Se crearon varias escuelas de francotiradores detrás de las líneas, algunas dependientes de ejércitos o frentes y otras centralizadas. En Moscú, un avance clave fue la creación de la Escuela Central de Entrenamiento de Francotiradoras en la primavera de 1942. Esto no fue una maniobra propagandística. La Unión Soviética, enfrentando pérdidas catastróficas de personal, estaba movilizando todos sus recursos. Mujeres expertas en tiro fueron reclutadas, entrenadas y enviadas al frente, demostrando ser tan letales como los hombres. Lyudmila Pavlichenko, una joven de Kiev y tiradora competitiva antes de la guerra, fue de las primeras graduadas del programa de francotiradoras femeninas. Ella comenzó su servicio de combate en la defensa de Odessa en 1941 y luego luchó en el sitio de Sebastopol en 1942. Pavlichenko era metódica y paciente, cualidades que la mantenían viva y letal. La cifra de bajas confirmadas más citada es de 309, incluyendo soldados alemanes y contrafrancotiradores. Lo que la hacía destacada no era solo la cantidad, sino la constancia. Trabajaba en ruinas, bosques y trincheras abiertas, adaptándose a cada entorno. En Sebastopol,
Durante el asedio de octubre de 1941 a julio de 1942, ella trabajó en condiciones que superaron a soldados menos resistentes. La ciudad sufría bombardeos constantes, con agua racionada y poca comida. Aún así, los defensores resistieron y francotiradores como Pavlichenko hicieron que cada avance alemán costara muchas vidas. Sebastopol fue clave en la guerra de francotiradores. Ubicada al suroeste de Crimea, estaba rodeada por alemanes y rumanos. Los defensores, formados por soldados del Ejército Rojo, marineros de la Flota del Mar Negro y tropas de la NKVD, mantenían un perímetro cada vez menor a lo largo de acantilados, barrios suburbanos y colinas fortificadas. Francotiradores de ambos bandos aprovecharon el terreno accidentado mortalmente. Los francotiradores soviéticos se ubicaban en edificios derrumbados, salientes rocosos y en el laberinto de búnkeres y trincheras alrededor de la ciudad. Los francotiradores alemanes, en su mayoría de divisiones de montaña con experiencia alpina, también lo hacían. El asedio produjo un tipo particular de combate de francotiradores. Enfrentamientos urbanos a corta distancia y sin tregua ocurrían a 100 metros, a veces menos. Un francotirador soviético podía pasar horas en un edificio destruido, vigilando un cruce alemán por una grieta, esperando un objetivo. Durante los segundos que tomaba cruzar la calle corriendo, el disparo, cuando llegaba, tenía que ser instantáneo y preciso. No había una segunda oportunidad. Si el francotirador fallaba o se veía el destello de su arma, las ametralladoras o morteros alemanes destruían su escondite. Pavlichenko sobrevivió en Sebastopol porque nunca se repetía. Cambiaba de posición seguido y nunca disparaba más de 2 veces desde el mismo sitio, aprovechando la acústica rebelde. En las ruinas densas, el sonido rebotaba de manera impredecible. Un disparo hecho desde un edificio podía parecer provenir de otro. Confiaba en su observador, el joven marinero Kovalenko, quien hacía la observación inicial y le daba las soluciones de tiro. Tras la caída de Sebastopol en julio de 1942, Pavlichenko fue evacuada en submarino como una de las últimas en escapar. Luego recorrió Estados Unidos como parte de la propaganda soviética, siendo el rostro del programa de francotiradores del Ejército Rojo ante el público occidental. Su leyenda nació en las ruinas de Sebastopol, donde aprendió que sobrevivir a la guerra de francotiradores exigía profesionalismo frío y paciencia, no heroísmo. Mientras Sebastopol ardía, también se cerraba un asedio sobre Leningrado en el norte, rodeada y aislada desde septiembre de 1941, excepto por una frágil línea de suministro a través del lago Ladoga. El asedio duraría 900 días, y los francotiradores jugarían un papel constante en el desgaste implacable. El frente de Leningrado era diferente a Sebastopol. No era una fortaleza urbana, sino un perímetro amplio con barrios suburbanos, zonas industriales, bosques y pantanos. En algunos puntos, las líneas alemanas y soviéticas estaban separadas por solo cientos de metros, en otros, por kilómetros de tierra de nadie. El terreno requería técnicas de francotirador distintas. En el sector suburbano, francotiradores soviéticos disparaban desde casas y departamentos frente a las trincheras alemanas, usando áticos o pisos altos con puertos de disparo ocultos. Días observaban la actividad enemiga. Un soldado alemán encendiendo un cigarrillo en su trinchera, un oficial inspeccionando los obstáculos de alambre, una tripulación de ametralladora instalándose en una nueva posición, todos eran objetivos potenciales. El objetivo no siempre era matar, sino observar e informar. La artillería soviética dependía de los equipos de francotiradores para proporcionar información precisa sobre las posiciones alemanas. Si un francotirador veía mucho movimiento de vehículos o nuevos búnkeres, era señal de un ataque inminente. El papel del francotirador se amplió más allá de disparar para convertirse en parte de la red de reconocimiento. En los bosques al norte de Leningrado, la guerra de francotiradores fue distinta por la densa vegetación de abedules, pinos y maleza. La visibilidad estaba limitada a unas pocas docenas de metros en la mayoría de los lugares, pero los claros ocasionales y los caminos madereros creaban zonas de muerte. Los francotiradores soviéticos se infiltraban en tierra de nadie, pasando días tras líneas enemigas y sobreviviendo con lo que llevaban o encontraban. Se ocultaban entre árboles, troncos caídos o zanjas cubiertas con ramas y musgo para interceptar suministros y movimientos alemanes en la retaguardia. Un convoy avanzaba por el bosque y era atacado, perdía vehículos y se detenía. El francotirador huía antes de que los alemanes reaccionaran, desapareciendo de nuevo en el bosque. Las misiones de infiltración profunda eran muy peligrosas. Si los capturaban, los francotiradores no recibían piedad.
eran efectivos creando inseguridad en la retaguardia alemana y obligando a desviar tropas para proteger suministros. En 1942 la guerra se centró en el sur. La ofensiva alemana Vollblau buscaba tomar los campos petroleros del Cáucaso y Stalingrado en el Volga. El avance inició a finales de junio y en agosto las fuerzas alemanas ya se acercaban a Stalingrado desde el oeste. La ciudad, un gran centro industrial que abarcaba 30 kilómetros en la orilla occidental del río, se convertiría en la batalla decisiva de la guerra y también en la batalla decisiva de la guerra de francotiradores. Stalingrado, a finales del verano de 1942, era una ciudad en funcionamiento, hogar de cientos de miles de civiles y un centro vital de manufactura. Los bombarderos alemanes la destruyeron en semanas, y en septiembre las fuerzas terrestres entraron a la ciudad. Stalingrado era un páramo de fábricas, apartamentos colapsados y refinerías en llamas. Los soviéticos la defendieron calle por calle, edificio por edificio, habitación por habitación, y en este paisaje apocalíptico los francotiradores prosperaban. Las ruinas de Stalingrado eran ideales para francotiradores. Las largas líneas de visión a lo largo de calles llenas de escombros ofrecían campos de tiro despejados, y los edificios colapsados proporcionaban innumerables escondites. El terreno complicado dificultaba flanquear y asaltar, y la intensidad del combate ofrecía muchos objetivos. Los soldados alemanes, habituados a la guerra de maniobras, quedaron atrapados en una picadora de carne donde cualquier esquina, ventana o escombro podía ocultar a un francotirador soviético. La tensión psicológica era enorme. Los soldados solo se movían de noche, arrastrándose por sótanos y alcantarillas. Aprendieron que levantarse, aunque fuera un instante, era suicida. Los soviéticos entendieron que no podían igualar el poder de fuego alemán. La Wehrmacht tenía más artillería, más aviones y más tanques. En las ruinas las ventajas valían menos. Lo importante era el combate cercano y hacer que los alemanes pagaran por cada metro. Los francotiradores se convirtieron en el núcleo de esta estrategia defensiva. El mando del Ejército Rojo animó a los equipos de francotiradores a operar de forma independiente, eligiendo sus propias posiciones y objetivos. La descentralización permitió a los francotiradores aprovechar el caos del combate urbano. Vasily Zaitsev, uno de los francotiradores de Stalingrado, era un soldado de los Montes Urales y exmarinero de la Armada Soviética. Zaitsev no era cazador profesional ni tirador competitivo. Aprendió a disparar de niño cazando en el bosque cerca de su aldea. Al llegar a Stalingrado en septiembre de 1942 con el 62 Ejército, era solo un fusilero, pero sus superiores notaron su puntería y le dieron un Mosin Nagant con mira telescópica. Zaitsev reportó muchas bajas en la batalla, aunque la cifra exacta sigue en debate. La propaganda soviética reportó más de 200, pero investigaciones posteriores indican que el total documentado es menor. Zaitsev fue un símbolo de la resistencia soviética durante y después de la batalla en las ruinas. El método de Zaitsev era simple. Trabajaba con un observador, generalmente Nikolai Kulikov, y se posicionaban en el distrito fabril del norte de Stalingrado. Las fábricas Octubre Rojo, Barakardy y Dzerzhinsky fueron escenarios de intensos combates y buenos escondites para francotiradores. Zaitsev prefería disparar dentro de edificios, no desde lugares altos. Se ocultaba tras una grieta o hueco en los escombros, apoyando su rifle y esperando pacientemente. Su principal herramienta era la paciencia. Él sabía que los francotiradores soviéticos tenían ventaja al conocer el terreno. Los alemanes, al atacar y moverse por zonas desconocidas, se volvían vulnerables. Uno de los enfrentamientos de Zaitsev fue atacar una ametralladora alemana que frenaba el avance soviético. La ametralladora estaba en una ventana del segundo piso, protegida por sacos de arena y escombros. Zaitsev la vigiló 2 días, observando los hábitos de la tripulación. Rotaban turnos en intervalos fijos. El relevo llegaba por una escalera interior, así que Zaitsev no podía dispararles al entrar. Cuando la ametralladora disparaba, el fogonazo y humo delataban la posición. Zaitsev esperó que abriera fuego para confirmar la presencia de la tripulación. Disparó una bala entre los sacos de arena y le dio al artillero en la cabeza. La ametralladora cayó, la tripulación alemana huyó y la infantería soviética avanzó. Así era el método de trabajo de Zaitsev: metódico, calculado y letal.
El famoso duelo entre Zaitsev y el supuesto francotirador alemán Erwin König, difundido por la propaganda soviética y luego por películas y libros, probablemente sea un mito. No hay registros alemanes que confirmen a König o el duelo. La historia sirvió para hacer de Zaitsev un héroe popular, pero no era necesaria. Su historial de combate real ya era formidable. La realidad sobre Stalingrado es que cientos de francotiradores soviéticos en las ruinas frenaron el avance alemán. La Wehrmacht entró a la ciudad esperando limpiarla en semanas. En cambio, quedaron atrapados en una picadora de carne que consumió divisiones enteras. Los francotiradores formaban parte de esa picadora. Mataban oficiales, cortaban comunicaciones, paralizaban la infantería y forzaban a los alemanes a moverse solo de noche o con cobertura de humo y artillería. El sexto ejército alemán, que inició la batalla confiado, quedó paralizado por el miedo a lo que había entre los escombros. Las fuerzas alemanas en Stalingrado contaban con francotiradores muy efectivos. Veteranos de campañas previas usaban esas ruinas para atacar posiciones soviéticas. Un francotirador alemán en el Distrito Central mató a 32 soldados soviéticos en una semana al atacar una ruta de suministro usada para llevar municiones al frente. Su escondite era una chimenea derrumbada que daba a un callejón estrecho. Disparaba al amanecer o anochecer, cuando la luz ocultaba el fogonazo, y luego huía por una ruta preestablecida entre sótanos y alcantarillas. Las fuerzas soviéticas hallaron el escondite y lo destruyeron, pero el francotirador ya no estaba. La batalla de Stalingrado se intensificó en otoño y siguió en invierno. En noviembre los alemanes estaban exhaustos y los soviéticos lanzaron la Operación Urano, una gran contraofensiva que rodeó y selló al sexto ejército. La guerra de francotiradores se intensificó. Los francotiradores alemanes, luchando por sobrevivir, atacaban líneas de suministro y puntos fuertes soviéticos. Intentando frenar el cerco, los francotiradores soviéticos siguieron cazando, aunque su misión cambió. Se ordenó atacar a los comandantes alemanes para evitar fugas y mantener presión sobre el cerco colapsado. En febrero de 1943, tras la rendición alemana, la ciudad era un cementerio congelado y la guerra de francotiradores en Stalingrado ya era legendaria. Para entender la experiencia de los francotiradores alemanes, hay que analizar más que historias individuales y ver las estructuras institucionales. Cada división desarrolló su propia cultura de francotiradores según su composición, comandantes y experiencias de combate. La primera división de montaña reclutó sobre todo en Baviera y Austria, zonas con gran tradición de caza. Los soldados de la división estaban habituados a la guerra de montaña, terrenos difíciles, poca visibilidad y a actuar con iniciativa. Cuando la división luchó en el Cáucaso y después en los Balcanes, sus francotiradores sobresalieron. Aprovechaban las alturas, sabiendo cómo la elevación afectaba la balística. Los valles canalizaban el viento y las crestas ofrecían ocultamiento y observación. El programa de francotiradores de la división enfatizaba las habilidades de acecho, la capacidad de moverse por terreno accidentado sin hacer ruido ni ser visto, y la paciencia para esperar el disparo perfecto. Muchos francotiradores de la división aprendieron a cazar íbices en los Alpes, animales muy cautelosos y difíciles de acercar. Ese éxito exigía días de esfuerzo por una presa. Esa mentalidad pasó a la guerra de francotiradores. La tercera división de montaña, de donde surgió Matthias Hetzenauer, compartía esa cultura, representada por él mismo. Un tirolés austriaco que cazaba rebecos desde niño sabía que la caza en la montaña era cuestión de resistencia y paciencia, no de velocidad. Hetzenauer fue retirado de su unidad en 1943 y enviado a un curso de francotiradores. Ya tenía el 90% de las habilidades necesarias. El curso solo formalizó lo que él ya sabía instintivamente. No todas las divisiones tenían esa ventaja. Las divisiones urbanas de ciudades como Berlín, Hamburgo o Múnich contaban con menos hombres con experiencia en la caza. Formar francotiradores efectivos exigía más entrenamiento. La 71ª División de Infantería, que combatió en Stalingrado y luego en Ucrania, debió crear su programa de francotiradores casi desde cero. La división eligió a quienes destacaron en tiro en el entrenamiento básico y los envió a cursos de cuerpo para aprender técnicas de campo desde lo básico. Estos francotiradores urbanos solían batallar al inicio con el ocultamiento y movimiento, habilidades naturales para cazadores, pero que debían aprender los citadinos. Para 1943, el 71º pelotón de francotiradores igualaba a cualquier otro en efectividad.
demostrando que el entrenamiento supera la falta de experiencia con tiempo y buena instrucción. Las Waffen-SS crearon sus propios programas de francotiradores, usualmente paralelos pero independientes de la Wehrmacht. Divisiones de las SS como Leibstandarte, Adolf Hitler, das Reich y Totenkopf tenían mejor equipo y entrenamiento que muchas del ejército. Los francotiradores de las SS solían tener ópticas avanzadas y miras de alta magnificación para disparar a largas distancias, pero el equipo no los hacía superiores. Los francotiradores de las SS se destacaban por su fuerte compromiso ideológico. Mostraban un fanatismo y disposición a arriesgarse y sufrir bajas que reflejaba la cultura de combate de las SS, algo que no tenían los soldados regulares. Eran peligrosos pero predecibles. Los francotiradores de las SS solían mantener sus posiciones hasta morir, hacer disparos arriesgados y morir más seguido. Los francotiradores del ejército eran más pragmáticos, centrados en sobrevivir y listos para retirarse si la posición era insostenible. El francotirador de las SS, Heinrich Blücher de la división das Reich, mostró las ventajas y desventajas de este método. Blücher, hijo de un agricultor de Westfalia, se unió a las SS en 1939 y combatió en Polonia, Francia, los Balcanes y el Frente Oriental. Era un tirador competente, pero su agresividad lo hacía efectivo. Blücher se posicionaba cerca de las líneas soviéticas, incluso a menos de 100 metros, atacando rápidamente y cambiando de lugar tras disparar varios tiros. Esto iba contra las reglas del francotirador, pero en el caos del combate a veces funcionaba. Blücher sobrevivió 2 años en el Frente Oriental y logró más de 40 bajas antes de morir en julio de 1943. En la batalla de Kursk se apostó en un tanque calcinado para atacar a la infantería soviética, y cuando los soviéticos tomaron la posición, Blücher se negó a retirarse. Fue encontrado muerto dentro del tanque con su rifle vacío, rodeado de casquillos usados. La ideología de la cultura de combate de las SS lo llevó a la muerte y lo hizo pelear en situaciones donde otros francotiradores se habrían retirado. La efectividad de los francotiradores dependía de la colaboración entre tirador y observador. El tirador obtenía la gloria y el reconocimiento, pero el observador era usualmente la parte clave del equipo. Él llevaba óptica, medidor de distancia, mapas y notas, buscaba objetivos, calculaba distancias, leía el viento y vigilaba amenazas mientras el tirador se concentraba en la mira. Considera la asociación entre el Obergefreiter Johann Meyer, un tirador, y el Gefreiter Thomas Wald, su observador, ambos de la 97 División Jäger. Meyer era un tirador tranquilo y disciplinado. Wald, ex topógrafo, dominaba ángulos, distancias y matemáticas. Eran letales. La función de Wald iniciaba antes de que el equipo llegara al escondite. Él estudiaba mapas de su área de operaciones, identificando posibles posiciones enemigas, calculando campos de tiro, señalando zonas muertas y rutas de aproximación. Al moverse a posición, Wald usaba el terreno para evitar ser detectados. En el escondite, Wald montó su telescopio de gran aumento, que le permitía ver más lejos que la mira del rifle de Meyer. Wald escaneaba sistemáticamente, dividiendo el paisaje y buscando señales de actividad enemiga en cada sector. Wald calculaba la distancia de un objetivo usando sus dimensiones conocidas. Si veía un camión soviético, estimaba unos 5 metros de largo, midiendo el espacio del camión en la retícula, calculaba la distancia. También observaba el viento, el humo, el pasto y el espejismo. Le informaba todo a Meyer, quien ajustaba la mira y se preparaba para disparar. Después, Wald observaba por su mira, vigilando el objetivo y alrededores. Si el objetivo se movía, Wald ajustaba la distancia. Si surgían amenazas, Wald avisaba a Meyer para interrumpir el enfrentamiento. Tras los disparos de Meyer, el trabajo de Wald era más crítico. Observaba el impacto con su mira y notaba si las balas acertaban o fallaban, y la diferencia. Si fallaba, Wald le daba a Meyer una corrección. 1 metro a la izquierda, bajo. Meyer ajustaba y disparaba de nuevo, pero, más importante aún, Wald observaba la reacción del enemigo. Si los soldados soviéticos buscaban al francotirador o los observadores pedían fuego, Wald ordenaba a Meyer moverse de inmediato. La relación entre el tirador y el observador requería absoluta confianza. Meyer tenía que creer que los cálculos de distancia de Wald eran precisos, que sus evaluaciones del viento eran correctas, que sus análisis de amenazas eran acertados. Wald tenía que confiar en que Meyer haría los disparos. Se le daba por hecho que seguiría las órdenes sin discutir, que priorizaría la misión sobre el ego.
En los mejores equipos, esta confianza se volvía instintiva. Los dos hombres podían comunicarse con gestos, con pocas palabras, con un entendimiento compartido construido tras meses de trabajar juntos. Meyer y Wald trabajaron juntos 18 meses de mediados de 1942 a finales de 1943, sobre todo en bosques y pantanos del Frente Central. Afirmaron 73 bajas confirmadas en ese tiempo, un número respetable pero no extraordinario. Lo que los hacía efectivos era la constancia y la supervivencia. Nunca tomaban riesgos ni se quedaban de más en un escondite. Siempre tenían un plan de exfiltración y confiaban plenamente entre ellos. En octubre de 1943, durante una ofensiva soviética cerca de Neville, Meyer y Wald operaban en el bosque para frenar el avance enemigo. Se ocultaron cerca de un sendero usado por refuerzos soviéticos y, en 2 días, atacaron varios objetivos y mataron a 8 soldados soviéticos. Al tercer día, la infantería soviética localizó la zona y comenzó un barrido. Wald vio a las tropas acercarse detrás de su posición. Tocó 2 veces el hombro de Meyer, señal para irse de inmediato. Los 2 hombres salieron arrastrándose del escondite, se movieron perpendicular al avance soviético y se retiraron sin ser detectados. Otro equipo menos disciplinado habría seguido disparando. Meyer y Wald sabían que para sobrevivir hay que saber cuándo retirarse. La labor del observador casi nunca se reconocía. Meyer obtuvo una cruz de hierro como francotirador. Wald no recibió nada, aunque Meyer sabía que sin él habría muerto. En cuestión de semanas las bajas se compartían, aunque el reconocimiento no. Mientras la guerra continuaba, ambos mejoraron su equipo y técnicas. Los alemanes experimentaron con distintas combinaciones de rifles y ópticas para mejorar alcance, precisión y fiabilidad. El Kar 98K estándar con mira 6 o Henselt fue el principal rifle de francotirador alemán en la guerra, aunque hubo variantes. Algunos francotiradores preferían el Kar 98K de cañón largo por su gran precisión a larga distancia. Algunos usaban Mosin Nagants soviéticos capturados por su robustez y porque su disparo sonaba soviético, generando confusión útil para exfiltrarse. Las ópticas alemanas generalmente eran superiores a sus equivalentes soviéticas. La mira 6 Silvier, con su aumento de 4 veces y su retícula de precisión, fue considerada excelente más adelante en la guerra. Francotiradores con miras de 6 aumentos podían atacar blancos a más de 500 metros en condiciones ideales. Las miras de 6 aumentos tenían un campo de visión reducido, dificultando identificar objetivos, sobre todo en terrenos cerrados. Los francotiradores tenían que equilibrar el aumento con la conciencia situacional. El fusil semiautomático Gerber 43, introducido en 1943, permitía usar una mira ZF4 y facilitaba enfrentamientos rápidos. El sargento Ernst Kramer, francotirador alemán de la 106A División de Infantería, defendió el G43 tras probarlo en 1943. Kramer valoraba poder disparar varias veces sin accionar el cerrojo en combate urbano o contra varios objetivos. La semiautomática daba ventaja decisiva, pero era pesada y compleja. El G43 pesaba más que el Kar 98K y se atascaba más en lodo o frío. Kramer usaba ambos rifles en las misiones, el G43 para combates cercanos y el Kar 98K para precisión a larga distancia. La munición también cambió. Al principio, los francotiradores alemanes usaban las mismas balas que la infantería. En 1943, algunas unidades ya daban munición de grado Mach a francotiradores, fabricada con más precisión para mejorar la puntería. La diferencia era medible a 300 metros. La munición de grado Mach podía reducir el tamaño del grupo en un 30% en comparación con la munición estándar. A 500 metros la ventaja era aún mayor. No todos los francotiradores recibían munición de grado Mach. El suministro era limitado, pero quienes la tenían la cuidaban celosamente y solo la usaban para disparos críticos. Los francotiradores soviéticos usaban principalmente el Mosin, Nagant y la mira PU, ya que el sistema funcionaba y no veían motivo para cambiar. Algunos francotiradores usaban el fusil semiautomático SVT-40 con una mira PU, pero el SVT-40 era menos confiable que el Mosin Nagant y más difícil de mantener. Muchos francotiradores soviéticos preferían el cerrojo por su simpleza y durabilidad. Destacaron innovando en camuflaje.
Las escuelas de francotiradores soviéticos enseñaban a crear camuflaje como trajes ghillie hechos con arpillera y materiales naturales. Los francotiradores dedicaban horas a preparar sus trajes, entrelazando pasto, hojas y ramas para adaptarlos al entorno. En bosques usaban musgo y corteza, en ruinas urbanas tela desgarrada y polvorienta. El objetivo era descomponer la silueta humana para que, incluso de cerca, solo se viera el terreno. Los francotiradores alemanes usaban camuflaje, aunque menos sistemático. Algunos portaban chaquetas reversibles con patrones moteados. Algunos hacían sus trajes ghillie, aprendiendo con equipo soviético capturado o por prueba y error. Los mejores francotiradores alemanes sabían que el camuflaje dependía del color, la forma, la sombra y el movimiento. Un traje bien coloreado era inútil si creaba una silueta antinatural o si quien lo usaba se movía descuidadamente. Ser francotirador obligaba a enfrentar preguntas que otros soldados evitaban, como el significado de matar a alguien indefenso. ¿En qué se diferenciaba esto de un asesinato? No eran discusiones éticas abstractas, sino preguntas reales que los francotiradores enfrentaban al mirar a alguien por la mira y decidir si disparar. Algunos francotiradores lo resolvían deshumanizando. El objetivo era solo un objeto o un problema a resolver. El Gefreiter Ludwig Stein, un francotirador de la 16ª División Panzergrenadier, describió su método en una carta a su hermano. No veo hombres, solo formas moviéndose. Calculo, disparo, y si cae, tuve éxito. Si no, fallé. No hay más. El desapego clínico permitió a Stein actuar sin angustia moral, pero tuvo un costo. Stein se volvió emocionalmente insensible, incapaz de conectar con los demás, incapaz de sentir algo más allá del enfoque limitado de su oficio. Otros francotiradores adoptaron una ética de guerrero, viéndose a sí mismos como cazadores de presas peligrosas. Respetaban a sus objetivos como oponentes dignos, incluso mientras los mataban. Obergefreiter Friedrich Lang, un cazador de la Selva Negra que se convirtió en francotirador con la 94ª División de Infantería, escribió en su diario: «El soldado soviético no es mi enemigo por odio, es mi rival. Él trata de matarme y yo a él. Hay honor en esto, una claridad que otras formas de guerra no tienen. Cuando mato, lo hago limpiamente, con respeto por el valor del hombre al estar aquí». La perspectiva de Lang mantenía su humanidad al hacer actos inhumanos, pero era una construcción frágil. Tras ser herido y evacuado en 1944, Lang batalló por conciliar su filosofía de guerrero con la violencia industrial que vio. Aún así, otros francotiradores simplemente dejaron de pensar en ello. Cumplieron con su deber porque era necesario. Alguien debía hacerlo y negarse traía consecuencias. El suboficial Karl Brenner, ex empleado de Leipzig y ahora francotirador en la 296 a División de Infantería, operaba en piloto automático. Disparaba los tiros que le ordenaban disparar, anotaba las bajas en su libreta, limpiaba su rifle, dormía cuando podía y trataba de no pensar más allá de la siguiente misión. Brenner sobrevivió la guerra, volvió a Leipzig y jamás habló de su tiempo como francotirador. Cuando su familia le preguntaba qué hizo en la guerra, él decía: «Solo estuve en la infantería». La verdad estaba enterrada tan profundamente que ni siquiera él podía acceder a ella sin desmoronarse. El costo psicológico de ser francotirador variaba. Algunos se volvían adictos al trabajo y a la adrenalina de la caza y la muerte. Se ofrecían como voluntarios para misiones cada vez más peligrosas. Tomaban disparos más arriesgados. Se exigían hasta cometer errores y morir. Algunos se aislaban, volviéndose callados y distantes, presentes físicamente pero ausentes emocionalmente. Aún otros se quebraron por completo, negándose a disparar, abandonando sus puestos o apuntando sus armas contra sí mismos. La Wehrmacht no gestionaba el estrés de combate. A los soldados afectados se les llamaba cobardes y se les castigaba. A los francotiradores que se negaban a seguir los reasignaban a infantería, lo que era casi una sentencia de muerte por falta de entrenamiento en combate cercano. La única respuesta aceptable al estrés era resistir, y la mayoría de francotiradores lo hacía hasta ser asesinados, heridos o que terminara la guerra. La derrota alemana en Stalingrado fue un punto de inflexión. La Wehrmacht dejó de avanzar y pasó a defenderse, haciendo a los francotiradores más valiosos en la guerra defensiva.
El verano de 1943 trajo la Operación Ciudadela, el intento alemán de cortar el saliente de Kursk. La mayor batalla de tanques terminó con el fracaso alemán y una contraofensiva soviética. A medida que el Ejército Rojo avanzaba hacia el oeste, las líneas del frente se estabilizaron en cinturones defensivos elaborados. Estos cinturones con trincheras, búnkeres, minas y fuego cruzado eran ideales para francotiradores. Los alemanes, ahora a la defensiva, expandieron significativamente su programa de francotiradores. Se establecieron cursos dedicados para francotiradores y los soldados con habilidades demostradas en puntería fueron retirados de las unidades regulares para recibir entrenamiento. La Wehrmacht también comenzó a experimentar con rifles de francotirador semiautomáticos. El Gewehr 43 rifle semiautomático a gas podía llevar mira CTF-4 y usarse como francotirador. El semiautomático permitía disparos de seguimiento, mientras que el de cerrojo exigía accionar el mecanismo entre tiros, perdiendo la mira y causando retraso. Un semiautomático permitía atacar más rápido o corregir si fallaba el primer disparo. La desventaja era la confiabilidad. Los rifles semiautomáticos eran más complejos y propensos a fallas, especialmente en el lodo y el frío extremo. La mayoría de los francotiradores alemanes prefería el Kar 98K por su durabilidad, mientras que el G43 se usaba cuando importaba más el volumen de fuego que la precisión. Matthäus Hetzenauer, francotirador alemán originario del Tirol, fue reclutado en la tercera división de montañas. Hetzenauer creció cazando rebecos en los Alpes y aplicó esas habilidades en el frente oriental. Con 345 bajas confirmadas, es uno de los francotiradores más letales de la guerra. Hetzenauer participó en acciones defensivas desde escondites durante ofensivas soviéticas. Su método se basaba en el camuflaje y el uso del terreno en los bosques y colinas de Ucrania y Bielorrusia. Se ubicaba en crestas o entre árboles que daban vista a rutas soviéticas, usando el follaje y la tierra para camuflarse e invisibilizarse hasta el momento en que disparaba. Luego se desplazaba de inmediato, moviéndose a una posición secundaria antes de que el fuego de respuesta soviético pudiera localizarlo. Hetzenauer tenía un enfoque conservador, evitaba disparos arriesgados y no se exponía. Colaboraba con un observador que le brindaba seguridad, permitiendo a Hetzenauer enfocarse en el disparo. Sus objetivos eran oficiales, operadores de radio y ametralladores, cuya pérdida interrumpiría los ataques soviéticos. Él sabía que su tarea no era frenar la ofensiva, sino retrasarla y hacer dudar a los comandantes soviéticos antes de reunir tropas al descubierto. Un enfrentamiento mostró el método de Hetzenauer durante un ataque soviético cerca de Jitomir a fines de 1943. El Ejército Rojo avanzaba hacia el oeste y las fuerzas alemanas realizaban una retirada combatiendo. La unidad de Hetzenauer tenía la tarea de mantener una línea de cresta el tiempo suficiente para que el grueso de las fuerzas pudiera retirarse a nuevas posiciones. Hetzenauer se ubicó en la ladera opuesta de la cresta, con vista al valle por donde avanzaría la infantería soviética. Llevaba un traje ghillie, una prenda hecha a mano con redes y vegetación que desdibujaba su silueta. El observador Roch, soldado, estaba a 20 metros con binoculares cuando inició el ataque soviético. Hetzenauer esperó y vio formaciones del tamaño de un batallón cruzando el valle, pero no disparó. Buscaba objetivos concretos y entonces los encontró. Unos oficiales se juntaron junto a un mapa cerca de un vehículo de mando, reconocibles por sus insignias y el respeto de los demás soldados. Hetzenauer midió 400 metros, el viento era leve de izquierda a derecha. Ajustó la mira, controló la respiración y disparó. Un oficial cayó y el grupo huyó. Hetzenauer accionó el cerrojo, apuntó y disparó otra vez. Otro impacto. Él y Roch se retiraron arrastrándose por la cresta antes de que los morteros soviéticos respondieran. El enfrentamiento duró menos de un minuto, pero el ataque soviético en esa zona se detuvo por horas. Mientras se hacían nuevos arreglos de mando, los francotiradores soviéticos, por su parte, estaban siendo desplegados en cantidades cada vez mayores. En 1943, el Ejército Rojo ya había entrenado a miles de francotiradores, hombres y mujeres, integrándolos en todas las divisiones de fusileros. Cada regimiento normalmente tenía un pelotón de francotiradores, y algunas divisiones tenían compañías completas de francotiradores. Esta estructura organizativa permitía el uso masivo de francotiradores. En las ofensivas principales, los francotiradores se enfocaban en las zonas de mayor defensa alemana. Su misión era suprimir el fuego enemigo y abrir brechas para las tropas de asalto. Rosa Shanina, joven de un pueblo en Arkansas, fue una de esas francotiradoras.
Janina se entrenó en la Escuela Central de Francotiradoras y fue desplegada al Tercer Frente Bielorruso en 1943. Ella se especializaba en dobles bajas según la doctrina soviética, atacar dos objetivos rápido antes de que se cubrieran, lo que exigía gran velocidad y precisión. Janina usaba un Mosin Nagant estándar con mira PU y perfeccionó el manejo del cerrojo hasta hacerlo automático, permitiéndole recargar sin perder de vista el objetivo. Sus bajas documentadas eran varias docenas, aunque las cifras varían según la fuente. Destacaba por su supervivencia. Muchas francotiradoras murieron en sus primeros meses de combate. Janina luchó más de un año antes de morir en combate en Prusia Oriental, en enero de 1945. En 1943 aumentó la atención alemana a las operaciones de contrafrancotiradores. La Wehrmacht creó tormentas de francotiradores y concentró fuego de artillería y morteros en posibles escondites de francotiradores. Si un francotirador soviético revelaba su posición, los observadores alemanes pedían fuego. El francotirador no sería alcanzado directo, pero la explosión lo obligaría a salir o arriesgarse a quedar enterrado. Esta táctica funcionaba mejor en terreno abierto o bosques con pocos escondites que en ruinas urbanas o bosques densos. Las tormentas de francotiradores eran menos útiles porque podían moverse y ocultarse. Los alemanes también usaban equipos de exploradores francotiradores. Eran pequeños grupos de soldados entrenados en reconocimiento y francotirador. Su misión era infiltrarse en territorio controlado por los soviéticos, localizar escondites de francotiradores mediante una observación paciente y, ya sea eliminar a los francotiradores o solicitar ataques de artillería. Un equipo similar cerca del río Dnieper en otoño de 1943 pasó 5 días observando un punto fuerte soviético desde un cañaveral. Detectaron 3 puestos de francotirador usados en rotación por un equipo soviético. El equipo alemán reportó las posiciones a su batallón, que organizó una incursión nocturna. La incursión tuvo éxito matando a 2 francotiradores soviéticos y capturando su equipo. Los rifles capturados y las notas revelaron las tácticas de los francotiradores soviéticos en ese sector. En 1943, el Frente Oriental fue una guerra de desgaste. Ambos bandos, agotados, perdían divisiones en ofensivas y contraofensivas que recuperaban y cedían el mismo terreno repetidamente. En este entorno, el francotirador era invaluable por causar bajas sin arriesgarse a un gran enfrentamiento. Un francotirador podía inmovilizar a una compañía enemiga, obligándola a moverse de noche, cavar más y usar más recursos para protegerse. El estrés psicológico aumentaba. Los soldados expuestos meses a francotiradores sufrían reacciones agudas. Se sobresaltaban con los ruidos y se paralizaban cuando debían moverse. El miedo les hacía cometer errores que los mataban. En el verano de 1944, la Operación Bagration destruyó al grupo de ejércitos centroalemán y liberó Bielorrusia. El desastre para Alemania fue enorme. En 6 semanas hubo más de 500.000 de soldados muertos, heridos o capturados. El frente colapsó y el Ejército Rojo avanzó cientos de kilómetros, llegando a las fronteras de Prusia Oriental. Para el otoño, esto ya no era una guerra de líneas estáticas y defensas preparadas. Esto era una guerra móvil, persecución y la destrucción sistemática del poder de combate alemán. Incluso en este entorno cambiante, los francotiradores seguían siendo importantes. Las fuerzas alemanas, al retirarse, realizaban acciones para frenar a los soviéticos. Los francotiradores eran fundamentales para estas acciones de retraso. Un equipo de francotiradores alemanes podía ubicarse en un cruce, claro, o las afueras de una aldea y frenar columnas soviéticas por horas. El método consistía en disparar al conductor o comandante del primer vehículo para detener la columna y luego atacar a quien intentara recuperar el vehículo o quitar el obstáculo, obligar a los soviéticos a desplegarse, pedir artillería y asaltar. Cuando lo hacían, el francotirador alemán ya se había movido a la siguiente posición. La retirada en salto, protegida por francotiradores y pequeñas unidades de infantería, no frenaba el avance soviético, pero permitía a las fuerzas principales establecer nuevas defensas. Josef Alleberger, conocido como Sepp, era un francotirador alemán y soldado austriaco de la primera división de montaña involucrado en estas acciones de retaguardia. A Alleberger se le atribuyen 257 bajas, confirmadas cifra basada en sus memorias y registros de su unidad. Combatió en el frente oriental del Cáucaso al Báltico, destacando en las retiradas de 1944
Hallerberger era cazador antes de la guerra y abordó el francotirador con la paciencia y disciplina de acechar a una presa. Escribió que la clave para sobrevivir como francotirador era saber cuándo no disparar a un objetivo tentador a distancia. Un disparo difícil con poca luz, una situación donde la exfiltración era incierta, esas eran trampas. Hallerberger solo disparaba si estaba seguro de acertar y tenía una ruta de escape planeada. En el verano de 1944, Hallerberger operaba en bosques cerca de Riga durante la retirada por los estados bálticos. Las fuerzas soviéticas presionaban para cortar a las unidades alemanas antes de que llegaran a la costa. La misión de Hallerberger era frenar el reconocimiento soviético y dar tiempo a la retirada alemana. Trabajaba solo y confiaba en sus habilidades. Se movía de noche, elegía un escondite antes del amanecer y esperaba. Cuando los exploradores soviéticos o patrullas avanzadas entraban en su zona de muerte, él abría fuego, normalmente matando a 1 o 2 hombres antes de cambiar de posición. El truco era no estar donde los soviéticos esperaban, evitando escondites obvios como líneas de árboles o cimas de colinas. En cambio, usaba zanjas en terreno bajo, matorrales, lugares donde un soldado no esperaría una amenaza. Aprovechaba los sonidos del bosque para ocultar sus movimientos, avanzando cuando el viento movía las ramas o el fuego de artillería soviético lo cubría. A mediados de 1944, el ejército alemán reconoció oficialmente a los francotiradores al introducir el Scharfschützenabzeichen el 20 de agosto. La insignia tenía 3 clases. La tercera, de plata, se daba por 20 bajas confirmadas. La insignia de plata con hojas de roble requería 40 bajas, la de oro requería 60 confirmadas. Estos umbrales mostraban que la Wehrmacht reconocía al francotirador como una habilidad especializada y valiosa. La introducción de la insignia es significativa. A fines de 1944, Alemania estaba a la defensiva y los francotiradores eran de los pocos recursos para frenar a los aliados. Los francotiradores soviéticos que avanzaban al oeste enfrentaban distintos desafíos en ambos frentes. Ahora avanzaban por territorio hostil y entre poblaciones locales, donde en Polonia y los estados bálticos la gente no siempre era amistosa. Los francotiradores soviéticos debían vigilar a partisanos, informantes civiles y posibles emboscadas. Los alemanes, al pelear en su zona, conocían el terreno y a veces recibían apoyo civil. Esto volvía más peligrosa la infiltración y elección de escondites para los francotiradores soviéticos, aunque su doctrina seguía evolucionando. En 1944, el Ejército Rojo usaba francotiradores para desgaste y misiones específicas. Los equipos de francotiradores atacaban observadores de artillería enemigos, suprimían nidos de ametralladoras antes de asaltos, interceptaban rutas de suministro alemanas y cubrían ataques de la infantería soviética. Estas tareas los convirtieron en activos tácticos integrados en operaciones de armas combinadas. Un ejemplo de esta integración fue el asalto soviético a Königsberg en Prusia Oriental a inicios de 1945, planificado desde finales de 1944. Königsberg era una ciudad-fortaleza muy defendida por fuerzas alemanas contra los soviéticos. Los planificadores sabían que asaltar la ciudad sería costoso, por lo que buscaban reducir las bajas. Desplegaron francotiradores días antes del asalto, con órdenes de infiltrarse y atacar los puntos fuertes alemanes. Estos francotiradores se movían de noche por alcantarillas y barrios bombardeados para alcanzar posiciones con vista a las líneas alemanas. Desde ahí, observaban e informaban sobre los alemanes y, al iniciar el asalto, atacaron a ametralladores y equipos antitanque, suprimiendo el fuego. Tiempo suficiente para que la infantería soviética se acercara. En 1944, la guerra de francotiradores pasó de ser tarea de individuos con rifles a una estrategia institucionalizada y sistematizada de fuego preciso a larga distancia dentro de planes operativos mayores. Ejército Rojo y Wehrmacht lo sabían, pero los soviéticos contaban con mano de obra, infraestructura y motivación. Los alemanes tenían experiencia y desesperación. El último año de la guerra llevó el frente a Alemania. El Ejército Rojo entró a Prusia Oriental en enero de 1945 y en febrero ya estaba en el río Oder, su última barrera natural. Antes de Berlín, el ejército alemán, debilitado tras años de desgaste, se desintegraba. Las divisiones solo existían en nombre, formadas por ancianos, adolescentes y convalecientes. Aún así, la lucha continuó e incluso se intensificó. Los alemanes defendían su patria,
y los soviéticos, tras ver lo que hizo la Wehrmacht en su país, no querían mostrar piedad. La guerra de francotiradores, iniciada en 1941 en bosques y campos, terminó en ruinas urbanas y las últimas resistencias en el Óder. Prusia Oriental en enero y febrero de 1945 era una pesadilla, llena de refugiados y caminos saturados de civiles y soldados en retirada. Las fuerzas soviéticas avanzaron y aislaron la resistencia alemana. En este caos, francotiradores de ambos bandos, incluidos los alemanes, operaban casi libremente. Veteranos con experiencia en combate aprovecharon su conocimiento del terreno para emboscar a los soviéticos. Los francotiradores soviéticos, curtidos por años de guerra, no dudaron. Ambos bandos sabían que era el final, y la brutalidad lo demostraba. Un francotirador alemán, sargento de los Volksgrenadier, operaba en los bosques al sur de Königsberg. Durante el cerco soviético no creía en la victoria. Su misión era solo matar cuantos soviéticos pudiera. Antes de morir, operó desde escondites en caminos, atacando a oficiales y tripulaciones. Afirmó matar a 18 personas en unas semanas. Después, observadores de artillería soviéticos ubicaron la zona y solicitaron un ataque de Katyusha. Sobrevivió en un desagüe pluvial, pero el bosque fue arrasado. Se retiró hacia el oeste, llegando finalmente a las líneas alemanas cerca de Frischeshof, donde murió en un asalto de infantería. Los francotiradores soviéticos en Prusia Oriental se enfrentaron a un entorno distinto, compuesto por bosques, tierras agrícolas y pueblos pequeños. Las defensas alemanas eran improvisadas y solían estar en pueblos o cruces de caminos. Los francotiradores soviéticos se infiltraban de noche, tomaban posiciones en graneros o casas en las afueras de pueblos alemanes y comenzaban operaciones al amanecer. El objetivo era interrumpir las preparaciones defensivas alemanas, eliminar a los comandantes y especialistas y crear miedo. Una pareja de francotiradores soviéticos cerca de Elbing pasó 3 días en una casa quemada observando un cuartel alemán. Reportaron movimientos, rotaciones y entregas de suministros a su mando. Cuando la artillería soviética finalmente abrió fuego contra el cuartel general, la pareja de francotiradores proporcionó correcciones de puntería y luego se retiró bajo la cobertura del bombardeo. En marzo, las fuerzas soviéticas alcanzaron el Óder y se prepararon para asaltar Berlín, con la línea del Óder fuertemente defendida. Los alemanes fortificaron la ribera occidental con trincheras, búnkeres y minas, mientras los soviéticos reunieron suministros y refuerzos en la ribera oriental. Francotiradores de ambos lados actuaban constantemente. Los alemanes, desde el oeste del río, vigilaban y atacaban oportunidades soviéticas. Francotiradores soviéticos cruzaban el río de noche o desde la ribera oriental y atacaban puestos de observación y artillería alemanes. El cruce del Óder en abril fue sangriento. Los soviéticos bombardearon con artillería y asaltaron el río bajo fuego intenso. Los francotiradores fueron clave. Francotiradores alemanes atacaban a tripulaciones y oficiales durante el asalto. Los francotiradores soviéticos que cruzaban con las primeras oleadas apuntaban a los nidos de ametralladoras y búnkeres alemanes, suprimiendo el fuego el tiempo suficiente para que los equipos de asalto se acercaran. La lucha era brutal y cercana. Los francotiradores apenas tenían tiempo para acechar o observar. Esto era disparo de acción directa, eligiendo objetivos a la vista y atacando lo más rápido posible. Un francotirador soviético, veterano de Stalingrado y sobreviviente de 3 años de combate, murió en la orilla occidental del Óder el primer día del asalto. Cruzó el río con un batallón de infantería rumbo a un complejo de búnkeres alemanes. Un francotirador alemán, oculto en un cráter, disparó en el pecho, pero minutos después fue abatido por la artillería soviética. El nombre de ninguno de los dos aparece en ningún registro histórico. Simplemente fueron 2 bajas más en una batalla que consumió a miles. Berlín, en abril y mayo de 1945, fue el último capítulo de la guerra de francotiradores. Ya muy dañada por los bombardeos aliados, la ciudad se volvió un campo de batalla. Las fuerzas soviéticas entraron en los suburbios el 20 de abril y avanzaron hacia el centro. Berlín era ideal para francotiradores. Las ruinas ofrecían innumerables escondites. Las líneas de visión a lo largo de las amplias avenidas daban campos de tiro despejados, y la naturaleza desesperada y caótica de los combates significaba que había objetivos por todas partes. Defensores alemanes de la Wehrmacht, SS, Juventudes Hitlerianas y Volkssturm usaron francotiradores para detener a los soviéticos. Los francotiradores alemanes se posicionaban en los pisos superiores de los edificios,
en los campanarios de las iglesias, en los grandes almacenes bombardeados. Atacaban a la infantería, ingenieros y artillería soviéticos que avanzaban y limpiaban las calles. El impacto fue significativo. En los primeros días de la batalla, las unidades soviéticas se encontraban inmovilizadas por francotiradores solitarios que podían dominar manzanas enteras. La solución era una potencia de fuego abrumadora. Las fuerzas soviéticas identificaban a un francotirador sospechoso, se ocultaban y lo destruían con fuego de tanque o artillería. Edificios enteros eran demolidos para eliminar a los francotiradores. Los francotiradores soviéticos en Berlín actuaban agresivamente, avanzaban con equipos de asalto y atacaban posiciones alemanas. Un equipo de francotiradores soviéticos asignado a una compañía que asaltaba un edificio usó escombros para acercarse a menos de 100 metros de una ametralladora alemana. El francotirador, con un fusil alemán capturado, mató al ametrallador y a su asistente. Cuando tomó el arma, la infantería soviética, liberada de la supresión, se lanzó sobre la posición y despejó el edificio. La lucha en Berlín no fue de estrategia o táctica, sino un avance arduo, cuadra a cuadra, edificio a edificio. Los francotiradores de desgaste solo eran una parte, pero fueron letales hasta el final. A fines de abril, con los soviéticos cerca de la Cancillería del Reich y el Führerbunker, francotiradores alemanes aún mataban soldados soviéticos. Incluso cuando el régimen caía en el olvido, Berlín se rindió el 2 de mayo de 1945. La guerra en Europa terminó una semana después. La de francotiradores, iniciada en los bosques al oeste de Moscú en 1941, duró 4 años. Había cobrado miles de vidas, influido tácticas militares y dejado un legado de terror y leyenda. Eso definiría el Frente Oriental en la historia militar. La guerra de francotiradores del Frente Oriental fue única en escala e intensidad. Ningún otro frente en la Segunda Guerra Mundial usó francotiradores de forma tan sistemática y cruel ni con tantos participantes. Las razones eran estructurales. El Frente Oriental era enorme, estuvo mucho tiempo estático, y la brutalidad hacía que la vida no valiera nada. El francotirador se volvió una forma rentable de causar bajas y presión psicológica. El Ejército Rojo institucionalizó a los francotiradores sin precedentes. Al finalizar la guerra, los soviéticos entrenaron a decenas de miles de francotiradores. Los incluyeron en la doctrina, los armaron con equipo estándar y difundieron sus logros en la propaganda. No fue improvisado ni casual, fue industrial. La apertura de escuelas como la Escuela Central de Entrenamiento de Francotiradoras mostró el compromiso de integrar al francotirador como parte permanente de la capacidad militar. El enfoque alemán al inicio de la guerra fue reactivo. El francotirador dependía de la iniciativa de cazadores y tiradores en las unidades. Mientras la guerra se alargaba y la Wehrmacht estaba a la defensiva, el mando alemán formalizó el entrenamiento y reconocimiento de francotiradores. La insignia de francotirador, creada en agosto de 1944, reconocía la importancia de estos soldados en operaciones defensivas por los cambios en el campo de batalla. Las armas de ambos bandos mostraban sus distintas filosofías y capacidades industriales. El Mosin Nagant soviético, antiguo pero actualizado con óptica, era confiable y efectivo. Se producía en masa y soldados poco entrenados podían usarlo. La mira PU, aunque simple, era suficiente para la mayoría de los enfrentamientos de francotiradores. Los alemanes usaban el Kar 98K, un arma más refinada con mejor precisión inherente, combinada con ópticas de alta calidad de Zeiss y otros fabricantes. Los rifles semiautomáticos alemanes como el HIG-43 tenían ventajas sobre los soviéticos, pero no se fabricaron en cantidad suficiente para ser estratégicos. El costo humano de la guerra de francotiradores no se puede calcular con exactitud. Las bajas confirmadas de francotiradores famosos como Pavlichenko, Zaitsev, Hetzenauer y Alleberger van de cientos a más de 300. Pero estas cifras representan solo una pequeña fracción del total. La mayoría de los francotiradores mataron a muchos menos enemigos, y la mayoría murió sin reconocimiento. El costo psicológico y el temor constante de ser vigilados afectaron a millones de soldados en ambos bandos. Unidades modificaron su conducta por la amenaza de francotiradores. Se retrasaron ataques, cambiaron rutas y se cancelaron operaciones, ya que los comandantes sabían que estaban al acecho. El legado de la guerra de francotiradores en el Frente Oriental va más allá de la Segunda Guerra Mundial. El entrenamiento militar posterior a la guerra incorporó lecciones aprendidas de los francotiradores soviéticos y alemanes. El camuflaje, habilidades de campo, observación y paciencia se volvieron doctrina estándar.
La formación de tirador y observador, iniciada por los soviéticos, sigue siendo clave en los equipos de francotiradores y en la dimensión psicológica de esta guerra. La comprensión de que un solo tirador puede generar un miedo desproporcionado influyó en la doctrina de contrainsurgencia y combate urbano en conflictos desde Vietnam hasta Afganistán. Pero la guerra de francotiradores en el Frente Oriental también estuvo marcada por los horrores únicos de ese conflicto. La invasión alemana, las atrocidades de ambos bandos y el sufrimiento hacían que los francotiradores actuaran en un contexto de guerra total. No había manos limpias ni superioridad moral. Los francotiradores soviéticos mataban a soldados alemanes, muchos de los cuales eran reclutas sin voz ni voto en la invasión de Hitler. Francotiradores alemanes mataban a soldados soviéticos, hombres y mujeres que defendían su patria. El rifle del francotirador era solo parte de una maquinaria de muerte mayor. Enfocarse en historias individuales de heroísmo o habilidad oculta la realidad más oscura. En el Frente Oriental surgió el concepto moderno del francotirador como especialidad militar profesional, forjado en bosques congelados, ruinas y campos de muerte de la estepa. Se construyó sobre los cuerpos de soldados que aprendieron demasiado tarde que ser vistos, incluso por un segundo, significaba la muerte, y se sostuvo gracias a la disposición de miles de personas a permanecer inmóviles durante horas o días, esperando la oportunidad de matar a otro ser humano desde la distancia. La guerra de francotiradores terminó junto con la guerra misma en mayo de 1945, pero sus lecciones, sus métodos y su letalidad fría y paciente sobrevivieron. El Frente Oriental había convertido la puntería en una industria de supervivencia y muerte, y el mundo aprendió de ello. Ese tal vez sea el verdadero legado. No las leyendas de francotiradores, sino la forma institucionalizada de combatir que veía la vida humana solo como un blanco más.